quién se encarnó, por qué se encarnó y para qué se encarnó. Dijimos que quien se encarnó fue la segunda persona de la deidad. Es muy importante, encontraréis que siempre hago mucho hincapié en esto, pero es muy importante para saber descifrar quién se encarnó, utilizar estos términos de la segunda persona de la deidad o de la Trinidad. Siempre me gusta más utilizar la palabra deidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero vosotros sabéis de que, aunque haya palabras que no aparezcan en la Escritura, son verdades bíblicas. O sea, decíamos, ¿la Trinidad es una verdad bíblica? Muy bien, pero la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero son acepciones, son terminologías que la teología ha acuñado para aglutinar verdades bíblicas. Pero siempre me gusta hablar más de la palabra deidad que de la palabra Trinidad, ¿vale? Me gusta más utilizar la palabra deidad. Yo utilizo el verbo. Sí, pero cuando hablamos de la deidad, en la segunda persona de la deidad, estamos hablando, la palabra deidad es divinidad, ¿vale? Cuando hablamos de la segunda persona de la deidad, estamos hablando del verbo, eso es, estamos hablando del verbo. Cuando hablamos del Padre, o de la primera persona de la deidad, estamos hablando del Padre. Pero me gusta más utilizar primera persona de la deidad, segunda persona de la deidad, que la palabra Trinidad, aunque la palabra Trinidad está establecido por todos los teólogos, jóvenes, menos jóvenes, puritanos, menos puritanos, ortodoxos, menos ortodoxos, que la palabra Trinidad es una verdad bíblica, aunque no una frase bíblica. Pero quiero insistir en eso, en que cuando hablemos el Cristo encarnado, estamos hablando de Jesús, de la persona que anduvo aquí en la tierra. Cuando hablamos del Dios que había en Cristo, tenemos que entender que es la segunda persona de la deidad, que era el Verbo de Dios, la segunda persona de la deidad. Porque nos va a ayudar muchísimo cuando nosotros tenemos un mueble y son muchos cajones. Nosotros ya entendemos verdades bíblicas simplemente porque las tenemos organizadas, ¿vale? Entendemos verdades bíblicas porque las tenemos organizadas y sabemos qué es lo que va en cada verdad bíblica. Si nosotros entendemos que esta verdad bíblica es tan verdad como esta, pero que cada una pertenece a un cajón diferente del mueble del estudio de teología, nos va a ser mucho más fácil cuando hablamos con propiedad acerca de este mueble, cuando hablamos con propiedad acerca de este mueble, y encontramos que si tenemos ordenado todas estas cosas, tenemos un sistema de teología personal. Y eso es muy, muy importante. Y es importantísimo pues partir de una base bíblica, segunda persona de la deidad. Quien toma cuerpo en Cristo no es el Padre. Quien toma cuerpo en Cristo no es el Espíritu Santo. Quien toma cuerpo en Cristo es la segunda persona de la deidad. Vamos a partir de ahí y recordamos esto que es muy importante. Y dijimos de que ayer pudimos experimentar cosas que vosotros ya sabéis, ¿vale? Pudimos experimentar cosas que vosotros ya sabéis. Que el cuerpo de Cristo tenía origen, y si Cristo hubiese querido, si la segunda persona de la deidad hubiese querido no asumir otra vez ese cuerpo que le circunscribe, que lo limita y que de alguna forma lo ligaba a nosotros, él hubiese elegido hacer lo contrario, hubiese podido perfectamente. ¿Por qué hubiese podido hacerlo perfectamente hecho? ¿Por qué hubiese podido desintegrar el cuerpo? Porque si tiene un origen, si tiene un principio, el cuerpo no es divino. Nunca os olvidéis que el cuerpo no es divino, ¿vale? Si el cuerpo tiene un origen, pregunto yo, ¿puede tener un fin? Sí, porque el cuerpo es creado, el cuerpo tuvo una finalidad. La finalidad que tuvo el cuerpo es servir como vehículo para que Cristo pudiese llegar a la muerte, ¿vale? El cuerpo simplemente era un vehículo, y si el vehículo tenía un principio y cumplida la finalidad, que era vencer a la muerte, perfectamente pudo haber el cuerpo tenido un final. No decimos ninguna cosa descabellada. Si decimos que el cuerpo tiene un principio, fue un vehículo para vencer a la muerte, habiendo vencido a la muerte, pudo haber perfectamente ese cuerpo tenido un fin. Pero sin embargo Jesús elige
tomar ese cuerpo para seguir vinculados a nosotros. Pero nosotros sabemos que el cuerpo tiene un principio. Lo que no tiene un principio es el Dios que había en Cristo, que era el Verbo o la segunda persona de la deidad. Siempre o casi siempre que yo, todos estos estudios siempre los he dado en las iglesias en las que Dios me ha dado el honor de poder pastorear. Y hay mucha gente que me dice, pastor, es que usted es muy repetitivo, nos repite mucho las cosas y hace mucho hincapié en cosas que ya hemos escuchado. Y yo digo, pues, no es una cosa que me ofenda, es una cosa que me halaga. ¿Por qué? Porque después de mucho repetir, después de mucho hacer hincapié y después de darle muchas vueltas a todo lo que estamos hablando, es que a vosotros se os quedará aquí, ¿vale? ¿Quién se encarnó? ¿Para qué se encarnó? Lo pudimos ver. ¿Para qué se encarnó? Se encarnó porque como fue un hombre quien de alguna forma lo estropeó todo, tenía que ser otro hombre quien lo restableciese todo, ¿vale? Eso era para qué se encarnó. Decíamos de que Dios podía haber salvado al hombre de cualquier otra forma, pero Él estableció que tenía que ser por medio de un hombre. Y si es Dios mismo que lo estableció, Él mismo se sometió. El para qué se encarnó, ¿vale? Y el por qué se encarnó también lo vimos. Vamos a ir directamente, porque esta clase yo creo que va a ser un poquito larga y por eso no voy a pararme en cosas que yo sé que vosotros las habéis aprendido con más facilidad, y vamos a dedicar los próximos minutos a cosas que yo creo que nos cuesta más digerirlas, ¿vale? Está grabando Nata, vale, ese también, ¿no? Ok. Vamos a hablar de el descenso de Jesús al Hades, o ¿cómo se llamaba? O Seol. ¿Alguien sabría decirme qué idioma es el Hades? Griego, muy bien. ¿Y el Seol? Hebreo. ¿Son el mismo lugar? ¿Seguro? Sí, ¿no? Muy bien. Tanto el uno como el otro, tanto el Hades como el Seol, que vienen a ser lo mismo, uno en griego, otro en hebreo, es la traducción literal es lugar de los muertos. El lugar de tormento era una parte de el Hades, ¿vale? Lugar de los muertos. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos del Hades en griego, del Seol en hebreo, estamos hablando del lugar donde iban todos los muertos antes de la crucifixión de Jesús, ¿vale? Este era el lugar donde iban todos los muertos. Tanto el Hades griego como Seol hebreo es lo mismo, lugar de los muertos, donde ingresaban todos los muertos. Luego, este lugar, que era un lugar, que ahora vamos a ver dónde estaba ubicado, este lugar estaba subdividido, según Jesús, estaba subdividido en dos partes. Una, el seno de Abraham. Ahora todo esto lo vamos evidentemente a cotejar con la Escritura. El seno de Abraham, y otro era lo que decía el Hecho, lugar de tormento. ¿Vale? Hemos empezado hace 5 minutos. Estamos hablando del descenso de Jesús al Hades o Seol. Hades en griego, Seol en hebreo, que significa lugar de los muertos. Decíamos que este lugar estaba subdividido en dos partes. El lugar de tormento era en donde iban las personas que habían sido condenadas o no habían recibido salvación. Y el seno de Abraham era el lugar donde iban las personas que habían recibido salvación y vivían en no condenación. Antes de Abraham, los que murieron antes de Abraham también se llamaban seno de Abraham. Sí. Lo único que Jesús le da ese nombre, pues de alguna forma pues, para distinguir a Abraham. Pero evidentemente entiendo yo que antes de Abraham, sin existir Abraham, pues tendría otro nombre que no lo sabemos. Pero Jesús le da ese nombre a la parte de donde van los salvos, al seno de Abraham. Se entiende que Abraham es el padre de la fe.
De hecho, en Abraham somos todos salvos. Los antes, durante y después somos todos salvos en Abraham por medio de Cristo, evidentemente. Vale. Quítale el eso. Hades o Seol, mismo lugar, uno en griego, otro en hebreo. ¿Qué es el Hades o Seol? Lugar de los muertos. Este lugar estaba subdividido en dos partes: lugar de tormento y seno de Abraham. Según Jesús, como ustedes ya saben, en la historia de Nata, porfa, quítame el aire, por favor. Quítamelo, cariño. Si queréis dejaros eso a vosotros. Según Jesús, cuando está contando aquella historia, el rico que está en el lugar de tormento pide ser saciado por el pobre o Lázaro que estaba allí. Y dice: no podemos, porque entre vosotros y nosotros hay una gran cima. Una cima es como una montaña, un muro, algo que dividía, que separaba, ¿vale? Ya hemos de alguna forma descifrado el lugar, ¿vale? El lugar, Seol, Hades, lugar de los muertos. En griego se llama de esta forma, en hebreo se llama de esta otra. Ahora vamos a ver, según la escritura, dónde estaba este lugar, ¿vale? Vamos a ver, según la escritura, dónde estaba este lugar. Y para eso vamos a tomar así encuentro el de Génesis. Génesis 37-35. Génesis 37-35. ¿Le tenéis? ¿Y las Biblias? ¿Tenemos Biblia? 37-35. Ese era uno de ellos. ¿Tenemos Biblia, por favor? Venga, quien lo tenga que lo lea, por favor. Y se levantaron todos sus hijos Ese es bueno. y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Muy bien. ¿Dónde ha dicho que estaba hecho? En el Seol. Sí, pero ¿en dónde lo ubica? ¿Arriba, abajo, en el medio? Descenderé. ¿Vale? Está hablando descenderé. Con lo cual el Seol, para Jacob, que es un hebreo, dice, para Jacob, ese lugar se llama Seol, porque él es un hebreo, y dice, descenderé enlutado al Seol. ¿Vale? Dice, y allí moriré con mi hijo. Pero no solamente tenemos la revelación del Antiguo Testamento, sino que tenemos la revelación del Nuevo Testamento que nos enseña dónde también está ubicado este lugar que para un hebreo es Seol, pero para un griego, que es conforme está escrita la escritura, es el Hades. ¿Alguien puede leer Efesios 4:9? ¿Le tiene cariño? Le lo venga. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Eso es. Cuando nosotros decimos de que Jesús muere, su cuerpo permanece 3 días en el sepulcro, pero él, como cualquier muerto común, tiene que ingresar donde van todos los muertos. ¿Por qué Jesús tiene que ingresar? Que ahora lo vamos a ver también. Porque Jesús tiene que ingresar donde van todos los muertos, porque él tiene que ser escrutado por la muerte, tiene que ser examinado minuciosamente, y en ese juicio que la muerte de alguna forma emite sobre Jesús, es que ocurre todo esto que ahora vamos a desengranar, que recuerdo que disfrutamos muchísimo cuando hablamos acerca de esto. ¿Por qué Jesús desciende al Hades o al Seol? Oseas 13:14. Oseas 13:14. Que lo lea alguien, por favor. Este es el primer punto por el que Jesús desciende al Seol. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Muy bien. Primer punto por el que Jesús desciende al Seol o al Hades: vencer a la muerte. El diablo cree que matando a Jesús lo quita de en medio, pero ignora que le está ofreciendo el lugar para poder enfrentarse a la muerte.
Jesús no puede enfrentarse a la muerte primeramente si no tiene cuerpo, que ese era el para qué, y al tener cuerpo no puede enfrentarse a la muerte si no pierde la vida. Al perder la vida se enfrenta a la muerte y ocurre el texto que ha citado la diácona, ¿vale? Que es, primer punto, para vencer a la muerte. Segundo punto, Efesios 4, del 8 al 9, que lo hemos leído antes de una forma soslayada. Efesios 4, del 8 al 9. ¿Quién le puede leer, por favor? Estas cosas, discúlpame, estas cosas me gustaría, por favor, de que cada uno las armase en su mente de una forma como usted entra en su casa. Yo entro en mi casa y si con entro tengo una lámpara que yo no sé quién será el lumbrera que ha puesto esa lámpara, que cuando abro la puerta se choca la lámpara con la puerta. ¿Te acercas mucho a esto? ¿A dónde, cariño? Con la empieza de... Vale. Yo entro en mi casa y tengo el cuarto de la versa a la izquierda, el comedor a la derecha. Tengo un mueble muy grande. De frente tengo la cocina. Detrás de la cocina hay otra habitación. Allí la pastora tiene puesto. De la misma forma que usted sabría deletrearme su casa o descifrarme su casa, os ruego que os familiaricéis con estas cosas. ¿Vale? Que tengamos, primer punto, ¿por qué Jesús? Evidentemente no podemos retroceder hacia atrás, el para qué, el por qué toma cuerpo y todo eso, pero a partir de ahora, ¿por qué Jesús tiene que ingresar a la muerte? Para vencerla. Segundo punto, ¿por qué Jesús tiene que ingresar al Hades? Venga, dímelo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien. Segundo punto por el que Jesús tiene que descender a las partes más bajas de la tierra, para liberar a los santos del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de aquel detalle? Dice, ¿y de qué es esto de que descendió, sino que también subió y llevó cautiva la cautividad? Todos los santos del Antiguo Testamento habían estado en el seno de Abraham, pero de alguna forma no habían disfrutado de la libertad que le ofrecería Cristo tras su muerte. Aunque ellos ya habían sido salvos mirando la fe puesta en Jesús, su salvación o su gozo no había sido completado porque la cruz no había sido efectuada. Cuando la cruz se efectúa, es que Jesús tiene término legal para hacer ascender a esas personas que estaban en ese sitio para ver a qué lugar ahora se los lleva. Punto número 1, para vencer a la muerte. Punto número 2, para liberar a los santos del Antiguo Testamento. Y este punto número 3 lo mencionamos porque la Biblia lo enseña, pero como no hay mucho argumento, pues lo dejamos ahí como un poco en stand-by, pero tenemos que mencionarlo. Punto número 3, Primera de Pedro 3, 18, 20. ¿Quién le tiene? Quien lo tenga que lo lea, porfa. Ese, exactamente. ¿Le tiene? ¿Quién le tiene? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ese es Primera de Pedro 3, 18, 20? Sí. 3, 18. Falta un versículo, tía. Vale. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien, vale. Encontramos, así aglutinando y sintetizando este argumento. El Hades o Seol se encuentra en las profundidades de la tierra, lo hemos visto con al menos 2 textos. Hemos visto que es un lugar que está subdividido en 2 partes, lugar de tormento, seno de Abraham, y encontramos que Jesús tuvo que ingresar allí como un muerto común para, primero, vencer a la muerte, Oseas 13:14, segundo, liberar a los santos del Antiguo Testamento, Efesios 4, 8 y 9, y de alguna forma Pedro también nos invita a una revelación de la que hay muy poca participación en la Escritura, en la que nos dice de que Jesús fue allí también, entre otras cosas, para justificar a Noé. ¿Por qué digo esto? Hay 2 vertientes, 2 pensamientos que son los que más aglutinan los teólogos, los que más se postulan. Uno de ellos es
¿O fue un mensaje de confirmación a los que estaban allí para decir, no creísteis en mi siervo Noé, y aquí estoy yo para confirmar que lo que él estaba hablando era real? Estaba hablando de alguna forma de mí y no hay salvación fuera de mí, lo que él predicó es cierto. En esos derroteros iba el mensaje. O hay otros que piensan que lo que el apóstol Pedro está hablando ahí es que Cristo estaba en Noé, o que Cristo era el centro del mensaje de Noé, también de una forma profética. Yo me decanto más por la primera parte que por la segunda, pero estos dos pensamientos son los dos pensamientos que se tiene acerca de este texto, que es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque no hay ningún otro texto al que se le pueda arrimar luz y que se pueda complementar. Hay muchos textos que hablan de justificación por fe, de gracia, arrebatamiento, cielo, infierno, y cuando se le proyectan todas las luces que arrojan estos textos, formamos una columna de doctrina, pero con un texto difícilmente podremos conformar una doctrina. Tenemos que ser ambiguos a la hora de interpretar esto y poco más. Las dos verdades fundamentales que sí encierran por qué Jesús descendió a las partes más bajas: vencer a la muerte, Oseas 13:14, eso hay muchos textos que enseñan eso, y liberar a los santos del Antiguo Testamento. También hay varios textos que enseñan esto otro. La tercera verdad que aparece en la Biblia, que no hay mucho argumento, pues la dejamos ahí en stand-by y la defenderemos en función de poca cosa. ¿Ok? Vale. Cuando dijimos de que los santos del Antiguo Testamento habían sido arrebatados, ¿dónde dijimos que dónde fueron llevados los santos del Antiguo Testamento? Al paraíso. Muy bien. Entonces, ¿el paraíso y el Hades y el seno de Abraham son cosas diferentes? No, lo único que cuando vino Cristo fue la diferencia. ¿No son cosas diferentes el Hades y el paraíso? ¿Sí o no? Sí, seguro. Ah, sí, bueno, porque Fueron al paraíso. arriba. No tiene nada que ver. ¿Dónde estaba el paraíso? ¿Dónde estaba el Hades? Muy bien. ¿Dónde está el paraíso? Ahora vamos a ver cómo el paraíso está aquí, arriba. Lo vamos a ver con la Biblia. Hemos contrastado dónde estaba el Hades, abajo, en las profundidades de la tierra. Hemos visto el lugar, los departamentos en lo que se dividía. Hemos visto para qué fue Jesús allí. ¿Vale? Entre otras cosas, para llevar a los santos del Antiguo Testamento que habían sido salvos, trasladarlos al paraíso. ¿Vale? Lo primero que vimos en esta ocasión es dónde es que Jesús le dice al Lucas 23:43. Vamos a leerlo. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es Jesús hablando con el ladrón que se ha denominado como bueno. ¿Vale? Le dice Jesús, léelo otra vez. De cierto te digo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vale. La transcripción literal de ese texto en el original griego, que os aconsejo que os lo compréis, un Nuevo Testamento original interlineal, del griego al español. A ver, espera. Es la diferencia es que dice: de cierto te digo hoy, ¿no? Hoy, exactamente. ¿Vale? ¿Por qué nosotros no decimos de que Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque Jesús no iba a ir constante en el paraíso en ese momento. ¿Lo entiende? Vale, yo te lo explico. ¿Dónde decimos que Jesús pasa los 3 días inmediatos a después de su muerte? ¿Dónde? En el Hades o Seol. ¿Por qué le dice entonces ahí al ladrón bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Si nosotros hemos dicho que el Hades es donde Jesús ingresa inmediatamente después de morir, ¿cómo es que Jesús le dice en la cruz, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso? Porque es como para maltratarle lo que va a decir, ¿no? Ahí no hay un aoristo. Sí, eso es después de los 3 días. 2 lugares distintos, parece como que se contradice. Muy bien, exactamente. Está mal
transcrito, ¿vale? Lo que aparece en el original griego, que ahora os voy a decir cuando acabemos la clase, si queréis comprarlo, os va a ayudar muchísimo, ¿vale? Lo que aparece en el original griego es, en nuestra traducción es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero en el original aparece, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, no tiene nada que ver con decirte, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, a decirte, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso en un momento, en un tiempo indefinido. Exactamente. Entonces, ahora sí encontramos de que Jesús puede inmediatamente después de morir ingresar al Hades y a la misma vez prometerle al ladrón que estaría con él en el paraíso, porque Jesús le promete que va a estar con él en el paraíso, pero Jesús en esos momentos no ingresa al paraíso. ¿Dónde va Jesús en ese momento? Al Hades o al Seol, que es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Esto es muy importante puntualizarlo para que ustedes tengan los cajones de esos muebles bien ordenados. Pero vamos a ver, ¿cómo es que Jesús le dice en Lucas 24, Lucas 23 al ladrón que estaría con él en el paraíso? Si yo sé que cuando Jesús muere inmediatamente ingresa en el Seol o Hades. ¿Es incompatible? La interpretación es esta. Le está diciendo Jesús, dice, lo que te digo te lo digo hoy, pero que yo estaré contigo concretamente dentro de 40 días. Claro, porque luego estuvo en la tierra. Luego estuvo en la tierra. ¿Vale? 43 días. ¿Entendéis eso? ¿Lo estáis entendiendo? Todas estas cosas son misterios divinos que obedecen a una interpretación correcta de la doctrina, de la Biblia. Por eso la gente, claro, la gente que no sabe interpretar esto, ¿sabes qué dicen? O se contradicen o que esto y esto, cuando no sé lo que la Biblia dice, me lo invento. Claro, pero ahora vamos a ver claramente. Ya hemos visto que de que Hades está en la profundidad de la tierra. Pues ahora vamos a ver cómo el paraíso está totalmente no hacia abajo, es hacia arriba. Segunda de Corintios 12 del 2 al 4. De cierto te digo hoy, no que hoy. ¿Vale? Segundo de Corintios 12 del 2 al 4. Que alguien lea eso, por favor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Dónde fue arrebatado? Un momento, por favor. No se mueva de ahí. Tercer cielo. El tercer cielo se dice que es el lugar de la morada de Dios, aunque luego Dios en el tercer cielo tiene un lugar más concreto que es el Monte Santo, pero eso ya sería volvernos locos. El tercer cielo. El primer cielo es el cielo de las nubes. El segundo cielo es el cielo sideral, que es donde están los planetas, las estrellas, la luna y todo esto. Muy bien. Y el tercer cielo es el cielo de Dios. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Primer cielo. Es que aquí el apóstol Pablo es muy específico. Primer cielo, el cielo de las nubes, el cielo que vemos. Eso es. Vamos a denominarlo así. Segundo cielo. El segundo es el sideral o el espacio. Y el tercer cielo es el cielo donde está Dios. ¿Dónde ha dicho el apóstol Pablo que ha sido arrebatado? Al tercer cielo. Y ahora él, porque claro, en el tercer cielo, permítanme por favor rizar el rizo, ¿vale? En el tercer cielo, ¿qué dice Jesús que hay en el cielo? ¿Sabrían ustedes recordarme cómo Jesús denomina el tercer cielo? Dice, en la casa de mi padre. ¿Cuántas?
muchas moradas hay. Pero no solamente hay muchas, sino que Jesús dice, yo voy a preparar una especial para vosotros. La resurrección le dio término legal a Jesús para hacer reforma en el cielo. ¿Vale? Vamos a ver en una de esas moradas cómo la denomina el apóstol Pablo. Sigue leyendo, tía. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Muy bien. Él nos ubica en un lugar al que él llama tercer cielo. Y luego es más específico y dice que concretamente lo llevan al paraíso. Dice, y allí vi cosas que no se pueden explicar, no las entiendo. Con la capacidad que tenía el apóstol Pablo, con la influencia del Espíritu Santo, y lo que ve en el cielo no es capaz de explicarlo. ¿Vale? ¿Dónde está el Hades o Seol? ¿Dónde está el paraíso? Muy bien. Al paraíso es donde fueron los santos del Antiguo Testamento y donde ingresan los ya salvos por la sangre de Jesús. ¿Vale? Ok. Vamos a ver ahora qué nos dice Primera de Corintios. A ver qué nos quiere enseñar Primera de Corintios. Capítulo 15, 55 al 57. Hebreos 4:15 y 7:26. Hechos 2:23 y 24 y Apocalipsis 1:18. Vamos a leer todos estos textos, ¿vale? A ver qué nos quieren enseñar esos textos. Venga, tenéis 5 textos para leer. ¿Quién lee 1 Corintios 15, 55, 57? Venga, fuerte, Jimena, cariño. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está diciendo, la fuerza o aguijón, cuando la Biblia habla de aguijón, habla de fuerza. La fuerza de la muerte es el pecado. Pero claro, ahora la Biblia dice que como en Jesús no había pecado, la muerte no tiene fuerza sobre él. No tiene capacidad. Jesús, al no tener pecado, la muerte se alimenta de pecado. Donde no hay pecado, la muerte es débil. Por eso dice, léelo otra vez, Tania, me parece que es el primero o segundo versículo, léelo otra vez, cuando dice, mas Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está? Tú léelo tranquila, sin nervios, no tenemos prisa ninguna. 1 Corintios 15, 55, 57. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Muy bien, sigue. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, está diciendo el apóstol Pablo, el pecado, la muerte se alimenta de pecado. El pecado se alimenta de la... El pecado se alimenta de la muerte. No, la muerte se alimenta de pecado y el pecado se alimenta de la... Muy bien. Dice el apóstol Pablo, porque yo no sabría que mentir es malo si la ley no me lo dijese. Pero dice, al haber una ley que me diga que mentir es malo, así como la muerte se alimenta de pecado, el pecado se alimenta de la... Pero ¿qué es lo que hizo Cristo con la ley? Cumplirla. Y al cumplirla ya no tiene dominio sobre él. Y al no tener dominio sobre el pecado, ¿qué es lo que pasa con la muerte? Se debilita.
cumple la ley, el pecado no lo gobierna, al no gobernarlo el pecado, la muerte se debilita. El pecado, la muerte se alimenta de pecado, el pecado se alimenta de la ley. Cristo, al cumplir la ley, no tiene nada que ver con el pecado, al no tener nada que ver con el pecado, la muerte no tiene nada que ver con él. ¿Vale? Venga, vamos a leer ahora Hebreos 4:15 y 7:26. Qué alegría ya oscurece antes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien, aquí quiero pararme un momento y no sé cuánto tiempo lo vamos a hacer. Es muy temprano. ¿Jesús fue tentado? Sí, pero hay una palabra ahí que es muy importante. Cristo era igual a Dios, pero a nosotros era semejante. ¿Por qué el escritor dice ahí que fue, léelo otra vez, tentado conforme a nuestra semejanza? Léelo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Según nuestra semejanza. ¿Vale? ¿Cristo sufrió tentación? Sí. Pero no estrictamente como nosotros. Porque su tentación no fue interna, sino que fue externa. Dice, cuando uno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo desmedido, alterado por causa de la naturaleza caída, que nos invita a decir, alma, pero si voy allí me gano 60.000 euros simplemente porque he hecho una mentira. O mira aquello, eso es el deseo alterado, desmedido, por causa de la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Cristo no tenía esto. Cristo no tenía, ¿qué es lo que no tenía Cristo? No tenía concupiscencia o concupiscencia caída. Cristo, al no tener concupiscencia caída, el diablo sabía que no lo podía tentar interiormente. Pero entonces, ¿cómo fue Cristo tentado? Si no fue, quita esto, si no nata. ¿Cómo? Sí, ¿qué es lo que pasa? Ese problema lo tengo cuando me arrimo ahí. Vale. Hace interferirte algo con la... Vale, pues yo no me arrimo, ya está. Cuando Cristo es tentado, no es intentado por cuestiones internas, de decir con todo mi respeto, mira esa mujer qué bonita es, o mira aquello que es ganancia deshonesta, o odia, miente, estafa, roba. Jesús no tiene ese mecanismo. El diablo sabe que no puede tocar esa tecla porque no tiene resultado. Cuando nosotros queremos un do en el teclado, tocamos una tecla. Cuando queremos un la, tocamos otra tecla. Cuando queremos un re, tocamos otra tecla. Pero el diablo sabía que la tecla de la concupiscencia del pecado en Cristo no estaba. Por eso, por más que le diga, en Cristo no se despierta eso. Pero Cristo fue tentado. ¿De qué forma fue tentado Cristo? Eso es, fue tentado conforme a nuestra semejanza. Yo pregunto, ¿qué es la tentación en su máxima explicación? La tentación en su máxima explicación, sin dirigirnos a ramas de los árboles, sino yendo al cogollo, a lo fundamental, es obedece o desobedece. Y cuando estamos en la disyuntiva de decir, si desobedezco, gracias Nata, si desobedezco, triunfo en la carne. Si desobedezco, sí, tranquilo. Si desobedezco, obtengo esto, obtengo lo otro, no sé, ponle el nombre que quiera. Si desobedezco, tal. Ahora, si no desobedezco y obedezco a Dios, obtengo esta otra cosa. Con lo cual, si tuviésemos que descifrar el cogollo, lo sustancial de la tentación es obedecer o desobedecer. Le dice el Señor a Adán, dice, no comas de ese árbol, no comas del árbol, ¿vale? No comas del árbol. Pero ahora el diablo llega y le dice, come del árbol, que comiendo del árbol. Entonces, lo fundamental que sostiene la expresión de tentación es obedecer o desobedecer. Desobedecer odiando, obedecer amando, obedecer soportando o desobedecer yendo y engañando. Es eso, ¿vale? Entonces, Cristo fue tentado de esa forma. Cristo no fue tentado de una forma inferior a la nuestra. No.
Ni Cristo fue tentado de una forma menos intensa que la nuestra, en ninguna manera. Si cabe, Cristo fue tentado, como os dije, de una forma más profunda y más negativa que nosotros. Porque a mí cuando me viene el pecado, yo no soy capaz de decir, no quiero sentir eso. Pues no funciona. Sin embargo, cuando a Cristo le viene eso de decir, aparte de mí esta copa, por favor. Él tiene el poder para decir, no quiero sentir eso. Él sí tenía poder para hacerlo. Sin embargo, no lo hace. Con lo cual la tentación de Cristo no es que sea igual de intensa que la nuestra, es más intensa que la nuestra. Aunque no fue tentado en la misma forma que nosotros, sí fue tentado en el mismo contenido que nosotros. No fue tentado en la forma, en el continente, pero sí fue tentado en la forma del contenido. ¿Qué es el contenido? En que Él se ve en el Getsemaní en la capacidad de decir, por favor, pasa de mí esta copa. Hay algunos lumbreras que dicen, pero Él no sabía que tenía que morir. Claro que lo sabía. Codiseñó el plan con el Padre. Pero cuando Él codiseña el plan con el Padre, ¿qué cosita hay que no tiene en ese momento? La humanidad, que siente como tú sientes y dices, tú tengo miedo. ¿Y ahora qué hago? Porque Él nunca usó su divinidad para decir, no sientas miedo, tú eres Dios. El sacrificio hubiese quedado invalidado. Entonces la tentación de Cristo no solamente fue igual de intensa que la nuestra, sino que a mi forma de entender fue todavía más intensa. ¿Vale? Porque Él tenía el poder para hacer desaparecer esos sentimientos. Y sin embargo dice la Escritura, creo que es Lucas, que vino un ángel a fortalecerlo. ¿Se imaginan a Dios siendo fortalecido por un ángel? Aunque ese texto no está en los manuscritos más antiguos. En los manuscritos más antiguos no está, ¿no? Pero en el original griego sí. Lo que quería decir antes es que entonces Adán tuvo la misma tentación de Cristo. Sí, todos tenemos la misma tentación que Cristo, todos. Lo único que Adán sí es tentado interiormente, no exteriormente. Adán sí es tentado interiormente, porque en Adán está la concupiscencia, pero aunque no está caída, la nuestra ya está viciada, que son dos cosas diferentes. Adán no tiene naturaleza pecaminosa, pero sí tiene concupiscencia, ¿vale? Le salía de dentro la Sí, cuando Adán... Está tentado afuera de... No. Cuando yo hablo de ser tentado de fuera, estoy hablando de que Jesús no tenía mecanismo para ser tentado. Génesis cuando dice, y vio que el árbol era codiciable. ¿Os acordáis de aquella palabra? Esa palabra codiciable está hablando de que nuestra concupiscencia tiene el deseo de desear, valga la redundancia, de desear lo malo. Sin embargo, en Cristo no había esa capacidad, porque en Él no había concupiscencia. Hay otro texto que me parece que es Efesios o Gálatas, cuando el apóstol Pablo le dice, ruego por vosotros para que vuestros sentidos no sean extraviados como fueron extraviados los sentimientos de Adán o de Eva, ¿vale? O sea, que Adán no tiene naturaleza pecaminosa como nosotros tenemos, pero sí tiene concupiscencia. Cristo no tenía concupiscencia, que es la gran diferencia. Los ángeles tenían concupiscencia y sin embargo fueron también instados, exhortados y animados a que abandonasen la voluntad prístina y original de Dios, que hubo una buena parte que lo hizo. No se precisa concupiscencia para ir en contra de la voluntad de Dios, nos lo ha demostrado en los ángeles, pero sí se precisa concupiscencia para pecar como pecan los hombres, pero eso es otra cosa que no vamos a tocar ahora, ¿vale? ¿Dónde estábamos? 4, 5, 7, 26, venga. Pastor, en la clase esto lo metió en el punto 2 del liberal. Sí, claro, exactamente, pero ahora estamos haciendo un resumen, exactamente, conforme vosotros lo tenéis escrito es conforme está, pero ahora estamos haciendo resúmenes y yo estoy tocando las partes más importantes, y ahora vamos a tocar otra parte que seguro que nos dimos en otra intervención, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la sangre de Cristo, que creo que lo dimos en la encarnación, que eso es otra cosa, pero estoy tocando las partes más converjas, las partes más complicadas y más de difícil de seguir, ¿vale? ¿Ok? Venga, 7:26 de Hebreos. ¿Quién le tiene? Venga a leer, niñas, leer, hija, a leer. Fíjate tú, estamos aquí, un grupo de amigos. Solo 25. 7:26, sí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin
Muy bien. Santo, inocente, sin mancha. Son tres cosas que podemos estar hablando de cada una de ellas como 1 o 2 horas. Santo, inocente y sin mancha. Él es santo porque en la forma en la que fue engendrado, sin mancha porque el pecado no le tocó, no fue capaz de poder tener contacto con él, e inocente es porque en él no había eso que hemos mencionado antes. Cuando nosotros ya, nuestra madre nos engendró, ¿cómo nos engendró nuestra madre? En maldad, dice David, que nos engendró, pero sin embargo él es engendrado en inocencia. Jesús no es que sea santo por la forma en la que fue concebido, sino que es inocente por la naturaleza, por la forma en la que su naturaleza es concebida. En él no hay pecado, no porque solamente no lo practique, sino porque en su naturaleza no hay mancha, no hay tara, no hay nada que tenga que ver con el pecado. Él es santo, inocente y sin mancha. Que son tres cosas que parecen las mismas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Las tres se complementan, pero son tres cosas diferentes. Santo, inocente y sin mancha. No convenía este sumo sacerdote. No solamente no peca porque no tiene concupiscencia, sino que no tiene pecado porque no tiene naturaleza pecaminosa, ni tampoco naturaleza caída, ni tampoco concupiscencia. Santo, inocente y sin mancha. Hechos 2, 23, 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuos, crucificándole. Al 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, Claro. por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ya está, lo venimos explicando. La muerte no podía, porque la muerte que dijimos que era, la muerte que era un espíritu, Un estado. una ley. Una ley. ¿Ustedes han visto alguna vez fuego corriendo detrás de alguien? No. El fuego no va corriendo detrás de la gente. Pero es una ley. ¿Ustedes han visto alguna vez la ley de la gravedad yendo a perseguir a la gente? La ley de la gravedad no es un espíritu, la ley de la gravedad no tiene voluntad. La ley de la gravedad es una ley que se alimenta, hemos dicho, de pecado. Donde hay pecado, dice la muerte, yo puedo entrar. Pero no porque lo elija de una forma voluntaria, sino porque donde hay pecado, hay muerte. Donde hay pecado hay muerte. Por eso Dios aborrece tanto el pecado. ¿Vale? Entonces, la ley dijimos no que fuese un espíritu, así como nos lo presenta Hollywood, con una boca muy grande y con una guadaña que va haciendo así, eligiendo a quién matar. La muerte es una ley establecida por el mismo Dios. Cuando el Señor le dice, si comes de esto, ¿qué te va a pasar? Ciertamente morirá. El hombre come, peca, muere. Es una preguntita, mira. En Éxodo, la muerte de los primogénitos, Sí. cuando dice El espíritu de la el muerte. espíritu Sí. de la muerte, Nada. ¿se puede decir que fue una teofanía de Jehová? No concretamente, porque hay quien dice que fue un ángel normal, hay quien dice que, porque cuando la Biblia habla de espíritu, no siempre en todas las ocasiones habla de un espíritu como tal, sino de una maldición, sino de un juicio, ¿vale? Que Dios emite. Es que dice, yo mismo pasaré. Sí, hay mucha gente que dicen que cree que es el ángel de Jehová, ¿vale? Hay muchísima gente que dice que es el ángel de Jehová, ¿vale? Pero independientemente de eso, cuando la Biblia habla de que pasará el espíritu de la muerte, no está hablando de que la muerte sea un espíritu, sino que había un ángel o un juicio que había emitido por parte de Dios muerte, ¿vale? Bien sea el ángel de Jehová, que hay muchísimos que piensan que es el ángel de Jehová, otros piensan que es un ángel, lo que sí, yo creo que dice que es un ángel, dice pasará el ángel de la muerte o algo así, ¿vale? Yo mismo. Sí. Pero como quiera que fuere, la muerte no es un espíritu que va eligiendo a quien mata. La muerte es una ley establecida por Dios. Dice, porque está, Hebreos dice, búscalo, dice, está establecido por Dios que el hombre muera y después el juicio. Busca ese texto. Y que alguien vaya buscando Apocalipsis 1:18. Está establecido por Dios. Y el que vivo y estuvo muerto, ¿lo dice? Hebreos 9:27. Hágalo cuando acabe de leer ella. Apocalipsis 1:18. Voy a empezar desde el 17. Vale. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo
soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escuche. Amén. Sigue. No habla de la llave de la muerte o no sé qué. Ahora, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto. Vale, con eso nos vale. ¿Alguien cree de verdad de que Jesús tiene una llave que le ha quitado la muerte? Una metáfora. Siempre le he pensado. Desde pequeña es una metáfora. Muy bien. Cuando alguien tiene la llave de un coche, ¿qué tiene? La autoridad. Cuando alguien tiene la llave de una casa, ¿qué tiene? La autoridad. Jesús está diciendo, yo tengo autoridad sobre la muerte. Dice, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando la Biblia habla de puerta, cuando la Biblia habla de llave, está hablando de autoridad, de poder, de gobierno. Dice, yo tengo las llaves de la muerte. Cuando quiero las abro y cuando quiero las cierro, porque he tenido dominio sobre ella. ¿Vale? Ok, verá, la ley, o sea, la muerte es una ley. Léelo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para Me llevar... interesa la primera parte del texto. Dice, está establecido por Dios. Está establecido por Dios. Ya está. Que el hombre muera. Y después el juicio. ¿Vale? Venga, vamos que vamos con un ritmo muy bueno. Vamos a hablar de Cristo y su sangre. ¿Recuerdan el conflicto que había gente que presentaba por causa de que decían de que si María tenía pecado y con lo cual que la sangre de María que tenía tal y ahora nosotros decimos que somos limpios en la sangre de Cristo? Que ahí había una problemática que la gente se había infundado por querer literalizar algo que la Biblia enseña que es una metáfora. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, evidentemente está haciendo una alusión metafórica a lo que Dios había establecido desde el principio, que sería la forma en la que Dios perdonaría al pecador. ¿Cómo es la forma en la que Dios perdona al primer pecador? Derramando sangre. Dice, la muerte que merece Adán, la vamos a hacer recaer sobre un cordero que yo sacrificaré. ¿Os acordáis que el Señor dice, quítate las hojas de higuera y te voy a vestir de pieles de cordero? Si lo ha vestido de pieles de cordero es porque ha tenido que hacer un sacrificio. Y si ha hecho un sacrificio es que Dios le ha enseñado a Adán. Porque Adán luego sigue sacrificando. Adán se la saca de la manga y dice, pues yo me voy a relacionar con Dios. No, es Dios quien le ha dicho, esto que me has visto a mí hacer y esto que he hecho yo contigo, hazlo siempre a diario cuando quieras relacionarte conmigo y cuando quieras que perdone tus pecados. Y la muerte que merecías tú por causa de pecar. Porque hemos dicho que la paga del pecado es la... ¿Por qué Dios no mata al pecador cuando éste peca? Porque está diciendo que la muerte que merecías tú la vamos a hacer pagar sobre un cordero, sobre un macho cabrío, sobre lo que quiera que sea. Y entonces cuando la sangre de este animal era vertida, estábamos diciendo esa sangre vertida tenía que ser la mía, ¿vale? Y ahora, siguiendo con la misma metáfora, el apóstol Pablo y los demás escritores han venido a decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿vale? La sangre de Cristo nos limpia. Pero ¿qué nos limpia de pecado? ¿La sangre de Cristo cuando se vierte o que la vida de Cristo fuese una vida santa, limpia y sin pecado? Claro, porque decíamos de que la sangre ni tiene capacidad para heredar pecado, ni tiene capacidad para ninguna otra cosa más para que generar vida dentro de la propia vida del hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de que fuimos limpios con la sangre de Cristo, estamos diciendo que en el sacrificio del Cordero de Dios fue perdonado mi vida, porque en Él no había pecado, en Él no había nada relacionado con nada sucio, y fue tentado en todo, mas no se halló pecado en Él. Ahí encontramos de que no hay problema ninguno en que la sangre de María fuese trasladada al cuerpo de Jesús, porque la sangre no tiene capacidad para
transmitir pecado. En la sangre no se transmite el pecado. El pecado se transmite porque es una ley heredada, ¿vale? Dice, en Adán todos mueren, en Adán todos pecaron. ¿Usted pecó cuando estaba en el Edén? ¿Usted estaba en el Edén pecando? Usted no estaba en el Edén pecando, pero fue un juicio de Dios que dijo, la cabeza federal de todo el ser humano, que es Adán, ha pecado, por lo tanto todo el ser humano que venga de este primer hombre habrá pecado en él. Pero claro, ¿cómo Dios resuelve todo este engranaje? Así como en el primer hombre todos pecan, en el segundo Adán son todos santos, ¿vale? Pero la sangre no tiene capacidad para trasladar pecado, ni para trasladar infección, ni para trasladar ninguna anomalía o desperfecto que Cristo pudiese tener. Pero luego dijimos que además de esto, siendo como es que la sangre no transmite pecado ni ningún defecto, porque María hubiese trasladado sangre a Jesús, dijimos también de que el Espíritu Santo se encargó de cubrir por completo, de santificar por completo y de que no hubiese nada que pudiese afectar al cuerpo de Cristo, ni nada caído, ni nada dañado, ni nada con defecto, ni ninguna tara. El poder de Dios, la gloria de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá para que todo lo que tú aportes a este ser sea santo. Amén. ¿Vale? Impresionante. Vale. La sangre de Cristo también resolvimos de que es una metáfora que enseña la realidad establecida por Dios, que lo que el pecador merece, Cristo lo paga por mí. La muerte que yo merezco, Cristo me la hace sustituta en mi vida. ¿Ok? Pero la sangre de Cristo no tiene capacidad en sí de perdonar. Es la vida santa, impecable, que Cristo ha llevado. Es simplemente una metáfora. ¿Alguien se acuerda, para acabar ya, de textos que hablen explícitamente de la deidad o divinidad de Cristo? ¿No lo habéis memorizado? Tres textos que hablen explícitamente de la deidad de Cristo. Juan 1:1. El principio. Vale, sí, se puede valer. Romanos 9:5, Tito 2:13, Juan 1:1, Juan 1:10. Venga, vamos a leerlos. El primero es, y vamos a aportar otro a la lista, ¿vale? Primeramente, Romanos 9:5. Romanos 9:5, Tito 2:13, Juan 1:1 y 10. Y este es muy bueno también. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Venga, vamos a leer estos 4 textos y acabamos. ¿Está bien el de Romanos 9:3? Romanos 9:5. Venga, vamos a leerlos. De quienes son los ¿De quiénes padres. son los patriarcas? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahí, lo único que pueden decir es de que nuestra Biblia no es buena. ¿Tu Biblia no es buena? Ah, vale, pues si eso te satisface a ti, pues tu Biblia, mi Biblia no es buena. Tu Biblia es... Ah, vale, muy bien, la tuya es mejor. Pero si queréis, vamos al original griego y vamos a ver qué aparece también. Es exactamente lo mismo. De quienes son los patriarcas, de los cuales la carne según vino Cristo, el cual es Dios. ¿Vale? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Toma ya. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para el apóstol Pablo? Gran Dios y Salvador. Su gran Dios y Salvador. Juan 1:1 y Juan 1:10. Venga, vamos a leerlo. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ya está. 1:10. ¿Alguien se acuerda del 1:10? ¿No os acordáis? El mundo era hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó el mundo según la Escritura? Estaba hablando de la segunda persona. Bien, sí, pero el conjunto de toda la Biblia enseña que es Dios quien ha creado el mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Job habla, el mismo Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la Osa Menor? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé toda la Biblia? Si hay textos que enseñan en la Biblia algo, es que Dios ha creado el mundo. Pero sin embargo ahora dice Juan, dice, él en el mundo estaba. Pero el mundo fue creado por él. El mismo. Primero de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bonito es. Estos 4 textos enseñan de una forma explícita. Estos 4 textos no merecen interpretación. Cuando hablamos de algo explícito o de algo implícito, cuando hablamos de algo explícito es que no necesita interpretación. Mi casa es blanca. Algo implícito, mi casa es entre gris y negra, y entendemos que puede ser, que es interpretable, que es blanca, pero mi casa es blanca. Eso es algo explícito, explicado. Implícito es que tiene una interpretación ambigua y que cada uno puede interpretarlo de la forma que quiera. Puede que sea beige, puede ser que sea gris, puede ser que tal, ¿vale? Pero estos 4 textos que hemos leído no necesitan interpretación. De los cuales viene el Cristo, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino el Cristo, el cual es Dios. Tito 2:13, aguardando la bienaventuranza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, en el mundo estaba, pero el mundo fue hecho, y estamos en el verdadero Dios, y este es su Hijo Jesucristo. No cabe interpretación ninguna, porque los textos se explican por sí solos. ¿Qué os parece si este jueves nos examinamos de Cristología? Tenemos nosotras reunión el jueves, ¿A qué hora? 5:30. Bueno, yo la puedo... Yo a las 10. No se puede quitar nuestras reuniones. Decir más cosas. Vale. Trabajo. Para el próximo lunes... Es que el lunes y el martes yo estoy fuera. Ah, claro. Yo lo he entendido de unos A planes. las 5:30, a las 7 terminan. Que no terminamos. Es mentira. Es que hay comida. 2 horas ahí. El lunes tú a las 5:30, ¿no? Tú 5:30 dices, ¿no? Yo soy el jueves a las 5:30. Eso, jueves 5:30. ¿Y qué tal si nosotros nos vemos a las 7 o 7:30? Entonces yo No, no... Es que ¿sabes qué pasa? Nos van a quemar las pestañas. Que el lunes y el martes yo no estoy y no quiero tirar un trabajo vuestro y mío a ir al desván y decir, bueno, pues ya mañana, bueno, pues ya la semana que viene, bueno, pues ya el miércoles que viene, bueno, pues ya el día 27. No, se va dejando y ahora mismo lo tenéis todo aquí. Ahora mismo lo tenéis todo aquí. Eso memorizo ya no lo teníamos. Ya Claro. se nos había olvidado porque ha pasado todo el Claro, día. pero a ti y a cualquiera que deje de familiarizarse con estos términos, encarnación, tentación, concupiscencia. Sí, cariño, ¿vale?